Bueno, y dentro de estos diálogos de Tiempo de Canarias, hoy nos toca hablar con el presidente de la COE de Tenerife, también es empresario, está al frente de Corporación 5, José Carlos Francisco, a quien saludamos. Señor Francisco, bienvenidos a estos diálogos de Tiempo de Canarias. Bien hallado, muchas gracias. En unos tiempos, José Carlos, en los que mucho se está hablando de la situación económica, los presagios que están haciendo no son precisamente halagüeños, y menos para una sociedad como la nuestra, como la canaria, ¿no?, que vive tanto del turismo. El domingo pudimos ver en los periódicos cómo se pintaban unos negros nubarrones. Estamos a 20 de octubre, la temporada de invierno no ha empezado, no se sabe cuándo va a empezar, esto no tiene trazas de ir por muy buen sitio. Todo lo que se ha venido diciendo, por ejemplo, lo confirman sus números y sus predicciones. Bueno, básicamente, no exactamente, pero en lo sustancial sí. Lo que tenemos que tener en cuenta es que de una crisis sanitaria, lógicamente hemos derivado rápidamente también en una crisis económica. En la magnitud de la crisis se discrepa en cuanto a si la bajada del PIB es el 16, es el 20 o es el 21, pero en cualquier caso, cualitativamente la crisis es la más importante económica que hemos tenido después de la guerra civil. Por lo tanto, independientemente de que el ajuste fino discrepemos pues unas personas de otras, no demasiado, pero discrepemos, la realidad es que cualitativamente estamos hablando de una crisis económica sin precedentes, de la que ya estamos viviendo pues algunas consecuencias y que probablemente el próximo año las sentiremos aún más, ¿no? Entonces, ¿y esto cómo lo podemos traducir, por ejemplo, en un aumento del paro? Si en nuestras mejores cifras, José Carlos, porque nosotros no partiríamos nunca de cero, ¿no? Nosotros teníamos ya un 21% de parados cuando empezó Sí, todo esto, ¿no? Entonces, sí. ¿cómo se va a poner esto? ¿En el 50% del paro? No, no creo, no creo, no creo. Yo pienso que quizás las estimaciones estén más en torno al 30, subiendo del 30, 35. No, no creo que superemos espero que no superemos el 35, que ya es una barbaridad, ¿eh? O sea, no, son cifras. Pensemos que en este momento nosotros tenemos 220, 240 mil parados y que tenemos 80.000 personas o algo más en ERTE, es decir, personas que no están produciendo. Técnicamente esos 80 o 90.000 que están en ERTE en Canarias no computan como parados, pero en realidad no están produciendo en la economía, ¿no? Pues más o menos las cifras deberían estar en esos entornos, en los entornos de 300.000 parados en su momento, una cosa así. O sea, yo pienso que no deberíamos llegar hasta cifras tan catastróficas del 50% como tú comentas, ¿no? Espero, deseo, Claro. y las previsiones que tenemos no llegan a ese punto. Yo se lo decía porque partimos de una base de esos 21%, y luego hay otra cosa que me preocupa, el músculo financiero que pueden tener nuestros empresarios para aguantar esta situación, porque hay muchos que están aguantando, es decir, están aportando dinero para mantener sus negocios abiertos, pero hay muchos que están a punto de tirar la toalla. Eso elevaría todavía o pondría todavía peor la situación, porque la gente que va al paro directamente ahí no cobra ni siquiera la indemnización ni nada, van a un Fogasa que yo no sé si tendrá aguante para todo lo que se nos puede avecinar. Sí, ahí es cierto porque tú comentabas ahora que hay empresarios que están poniendo dinero para que los negocios sigan abiertos, pero hay otros que están poniendo dinero para que los negocios sigan cerrados. Es decir, pensemos en muchos negocios de transporte, de hoteles, restauración, comercios, etcétera, sobre todo en las zonas turísticas, que están cerrados pero el cierre tiene gastos porque hay que pagar una parte de la seguridad social de los trabajadores que están en los ERTE, hay que pagar a veces los alquileres o hay que pagar las amortizaciones de los créditos y de los préstamos, hay que pagar impuestos, en fin, que hay mucha gente también, mucho empresario,
pagando por tener los negocios cerrados. Y eso los ICO han aliviado la situación y los ERTES también, pero bueno, un alivio que hasta ahora ha funcionado razonablemente bien y probablemente funcionará unos cuantos meses más, pero no es una situación eterna, es decir, que esperemos que el control de la pandemia se pueda realizar antes que tarde, porque si no, lo que dice usted es verdad, o sea, van a caer muchísimos negocios porque esto tiene un plazo, los empresarios no tienen un aguante ilimitado ni mucho menos. Y luego que hay empresas grandes, medianas y miles de pequeñitas empresas que son las que normalmente tienen menor músculo financiero para aguantar, ¿no? Y estas están un poco al límite. De hecho, tenemos como unas 4.000 y pico empresas menos en estos meses, ¿eh? O sea, no es que ya hay de baja, pues me parece la cifra 4.400, no estoy seguro, pero sobre esos niveles que ya han caído, ¿no? Que ya han cerrado. Y entonces, ¿cuál puede ser la receta ante todo esto? Porque hemos hablado de una situación un tanto catastrófica. José Carlos, yo tengo fama a lo mejor de ser demasiado catastrófico en esto, pero quizás poniéndonos en lo peor es cuando la gente empieza a reaccionar y empieza a mejorar. Pero ¿cuál es la situación ahora mismo y qué podríamos hacer para revertir esto? Pues realmente la causa de la crisis económica es sanitaria. Entonces, revertir la crisis económica supone acabar con la causa que la produce. La causa que la produce es el COVID y por consiguiente es muy difícil superar la crisis económica si no superamos o controlamos la sanitaria. Esto tenemos que ser conscientes de que la situación es así. Esto no es una crisis provocada porque el precio del petróleo subió, crisis del 70, no es una crisis provocada porque hubo una burbuja inmobiliaria que pinchó, cayeron los precios de los activos inmobiliarios y mucha gente entró en problemas, no es una crisis financiera de que no haya dinero o de que los tipos de interés estén por las nubes. No, esto es una crisis económica que se produce por una quiebra del sistema sanitario. Esta es la realidad y por consiguiente, cuando a la pregunta tuya, ¿cómo podemos acabar con esto? Es pues acabando con el virus. Ya, pero Una vez que acabe con el virus, la economía se va a recuperar. ya, pero supongo que habrá algunas medidas económicas que podremos ir paliando, porque hasta que no salga la vacuna no No, estaremos todos salida, ¿no? sí, pero las dos grandes medidas que se han tomado y que son efectivas han sido, por un lado, proveer de liquidez a los autónomos y a las empresas con los créditos ICO, que bueno, son 100.000 millones que se han inyectado en la economía y que bueno, han paliado muchos problemas a corto plazo, sin duda. Y luego la otra medida importante es los ERTE, manteniendo a los trabajadores vinculados con las empresas sin tener que ir al desempleo. Estas dos medidas son las medidas más potentes y más fuertes. Después hay medidas ya de mucho menor calado. La cuestión es que los ICO, como sabes, eran créditos a 5 años. El primer año solo se pagaba intereses y a partir de ahí se empiezan a amortizar, a devolver el dinero en definitiva. Y lo cierto es que los ICO se pidieron mayoritariamente mes de abril, mayo, con lo cual después de abril-mayo del próximo año hay que empezar a devolverlo. Tal como va la cosa, difícil que haya capacidad de, manteniendo muchos negocios al ralentí o cerrados, se puedan devolver los ICOs, con lo cual lo que estamos pidiendo es que se aplace un año más la carencia de los ICOs. Espero que eso ocurra. Esa es una medida que va a ser muy importante. Y la otra medida muy importante es alargar los ERTE. O sea que probablemente si la pandemia no se reduce, 31 de enero, pues probablemente habrá que alargar los ERTE
varios meses más. Esas son las dos grandes medidas. Lo demás, hombre, está claro que a medio plazo el dinero europeo va a venir bien, los nuevos proyectos van a dinamizar la economía, pero esos son temas que notaremos ni tan siquiera en el año 21, probablemente algo 22, 23 y siguientes, ¿no? Esos 750.000 millones famosos de Europa, 140.000 para España, pues eso lo notaremos, pero no lo vamos a notar este año ni el próximo. Claro, pero José Carlos, nosotros estamos en una sociedad que vive fundamentalmente del turismo. Aquí se va a notar esa crisis más que en otro sitio, porque todo el mundo dice además que el turismo no va a salir de esta situación exactamente igual y que no se va a practicar el mismo turismo, sino que tendremos que ir a otros modelos. Aquí no tenemos grandes fábricas, no tenemos nada, todo lo hemos adaptado al sector servicio. ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Aquí cómo lo ves? ¿Tú crees que el gobierno de Canarias, por ejemplo, está reaccionando bien en torno a todo lo que está sucediendo en este entorno? Bueno, efectivamente la pandemia no afecta igual a todos los sectores. El sector más afectado son los sectores que dependen mucho de la movilidad y en particular de la movilidad de las personas y del servicio cara a cara. Entonces, pues los viajes, el turismo, las compañías aéreas, las compañías hoteleras, han sufrido especialmente o sufren especialmente la crisis. Nosotros somos una economía muy dependiente del sector turístico y regiones en Europa, pues las regiones turísticas son las más que sufren y en particular en España, Baleares y Canarias son las dos regiones más afectadas por la crisis, producto de esta situación. Yo no tengo tan claro que cuando las cosas pasen y mejoren, el turismo vaya a ser muy distinto al que tenemos ahora. Si la pandemia se elimina y volvemos a una, como se ha llamado, una cierta normalidad sanitaria, no necesariamente nuestro modelo turístico se va a quedar obsoleto, se va a quedar fuera de juego. Yo creo que no. Sinceramente lo espero. Pero lo que me preocupa es que durante ese tiempo, hasta que vuelva a una cierta normalidad, pues lo tenemos muy difícil y algunas empresas pueden caer. Y ya no me estoy refiriendo a empresas hoteleras, me estoy refiriendo también por ejemplo, pues las compañías aéreas, ¿no? Las compañías aéreas no, pues todas están muy tocadas, todas. Hoy mismo venía una empresa regional inglesa de aviación que es mucho más, incluso más importante que Vinter, es la mayor empresa regional, yo creo, europea, ha quebrado. Es decir, que lo que sí va a ocurrir es que cuando esto empieza a funcionar, algunos de los que estaban funcionando antes no están. O sea, habrán compañías que tendrán que reestructurarse, compañías aéreas, compañías turísticas, por supuesto, turoperadores, en fin, toda esa cadena de valor, como se llama ahora, del sector turístico, se está empezando a ver afectada y en los próximos meses, pues supongo que bastante más, ¿no? Ya, pero por ejemplo aquí Pero el hemos turismo tenido... volverá, ¿eh? El turismo vuelve, el turismo va a volver, vamos a seguir siendo importantes. Como siempre, los modelos sufrirán ajustes, pero no creo que sean ajustes fundamentales que vayan a cambiar nuestro liderazgo en el sector turístico, de verdad. No, bueno, pues están hablando de que será otro turismo que a lo mejor no sea un turismo de masa, sino que sea un turismo más exquisito, más de atender a la gente. De todas maneras, eso es casi tener una bolita de cristal, ¿no? Aquí, por ejemplo, hemos peleado por algunos asuntos mucho más mundanos, José Carlos, que si la instalación de PCR, que algunos han visto incluso en este gobierno, pues cierta condescendencia con la pasividad o la pachorra que ha podido esgrimir el gobierno central, que siempre ha buscado un primo zumosol al que echarle la culpa, que si Europa no te dejaba, que si era algo que el resto de los países no admitía, pero lo cierto es que no se ha hecho nada y que estamos en un cero turístico. Bueno, primero la cuestión es compleja. O sea, yo lo entiendo que no podemos decir que los gobiernos son un desastre, ¿no? Porque la verdad es que la situación es compleja, porque por un lado
nosotros mismos tenemos la prevención de no importar contagios de manera sustancial, ¿no? O sea, países que a lo mejor tienen un contagio, niveles de contagio muy altos, pues tenemos miedo de que cuando entren aquí se pueda propagar interiormente aún más las cifras de COVID. Por otro lado, cada país es soberano en si deja salir a sus conciudadanos o no, a recomendar dónde viajar y dónde no viajar. Entonces, lo que creo que está en este momento sobre la mesa es algo como el hacer test, que serían test rápidos a la entrada, y el hacer PCRs a la salida para aquellos turistas que van a países donde exigen cuarentena. Esto es lo que se está planteando como una manera no de volver a la normalidad, porque lo primero que la gente en primer lugar no viaja porque no quiere viajar. O sea, porque tiene miedo a viajar, porque no le gusta 25% de los ingleses en una encuesta que tuvo acceso al Cabildo de Tenerife, el 25% de los ingleses considera inseguro viajar en avión. Entonces ya ahí tienes una limitación, ¿no? De la gente que no le acaba de gustar viajar en avión. La segunda limitación es que, pues hombre, no es especialmente agradable venirse a hacer turismo a un sitio donde desde que sales de tu casa en Frankfurt o en Londres te tienes que poner la mascarilla en el aeropuerto, seguir con la mascarilla en el avión, seguir con la mascarilla en el aeropuerto, en el autobús, en el taxi y en tu hotel. Y solo te la quitas cuando te sientas en la hamaca en la piscina o te metes en el mar a nadar. Entonces tampoco esa es una cuestión que agrada demasiado, con lo cual hay mucha gente que aunque le dejes viajar, pues tampoco va a viajar. Entonces tenemos que facilitar y dar seguridad a los que a pesar de todo eso quieren viajar. Y para eso parece que los test rápidos a la llegada y los PCR a la salida es una medida que al menos nos va a permitir mover un poco el turismo, porque el problema es que si seguimos así, los hoteles, los pocos hoteles que están abiertos o las instalaciones que están abiertas, se van a ver abocadas a cerrar y eso sí sería todavía más catastrófico y tenemos que tener un nivel, al menos volver al 20, al 30% de turismo que nos permitiría mantener un poco la máquina engrasada y mantener unos ingresos pequeños pero razonables, ¿no? A esto es, yo creo, a lo que aspiramos en este momento. Y respecto a la actuación de los gobiernos, bueno, los gobiernos se ven superados, son una situación que no habían vivido nunca, que no habían precedentes de esta magnitud ni mucho menos. Tampoco es fácil, yo creo que no me gusta criticar demasiado porque creo que no ayuda a solucionar la situación o a solucionarla parcialmente. Sí, lo que pasa es que, bueno, si no entramos en ese tipo de cuestiones, lo que sí hay es una sensación como de darle una patada a la pelota para adelante y ver por dónde salimos, ¿no? Porque fíjese, por ejemplo, están hablando de que los presupuestos del año que viene no van a ser inferiores a los de este año, la capacidad de endeudamiento de todas las corporaciones parece que se le ha quitado el límite que tenía hasta ahora y todo el mundo anda más contento que todas las cosas, ¿no? Unos con gastarse el superávit, otros con poderse endeudar, pero en cualquier caso, el panorama económico, aquí si no se recauda, los demás no tenemos, ¿no? No, ahí vamos a decir que las administraciones públicas tienen una mayor capacidad para salir de la situación a corto plazo, pero claro, la deuda siempre es pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, las deudas hay que devolverlas. Entonces, cuanto más nos endeudemos ahora, más carga le vamos a dar a los siguientes años, ¿no? Para estar devolviendo la deuda. Ahora es cierto también que probablemente no queda otra que endeudarse, ¿no? Por parte de las administraciones públicas. Es lo que nos pasa a nosotros con los ICOs. O sea, no nos ha quedado otra que tomar los 100.000 millones de los ICOs
sabiendo que es una deuda que vamos a tener que devolver y que eso está en nuestra mochila, ¿no? Ya cargada, le hemos metido 100.000 millones más de deuda privada. Pero claro, es la única manera de seguir sobreviviendo. Las administraciones públicas yo creo que deben ser conscientes de lo que comentas. La recaudación el próximo año se va a caer. Las administraciones recaudan de lo que pagamos los ciudadanos y las empresas. Y los ciudadanos y las empresas pues vamos a pagar mucho menos porque vamos a consumir mucho menos, porque vamos a ganar menos y por tanto vamos a pagar menos impuestos de sociedades y menos impuestos sobre la renta y vamos a pagar menos IGIC y vamos a pagar menos impuestos de transmisiones y vamos a pagar menos impuestos de vehículos y incluso hasta el impuesto a la electricidad va a ser menor. Es decir, que la recaudación va a bajar y va a bajar de manera importante. La deuda puede paliar parte de esa disminución de recaudación, pero yo creo que también las administraciones públicas, algún plan de ajuste van a tener que hacer también más pronto que tarde, porque si no, el desequilibrio de las cuentas públicas probablemente va a ser excesivamente inasumible, ¿no? Pero usted ve, por ejemplo, que hay contención del gasto en las administraciones, porque yo lo que veo, todo lo que nos anuncian es todo lo contrario. No, contención no veo, porque han contratado, estoy hablando ahora en el ámbito nuestro de la comunidad autónoma, pero también a nivel español es lo mismo. Aumento de los profesores, 2.000 y pico profesores, aumento del gasto también sanitario en personal. Me están hablando de congelación y no acaban de verlo, aumento de los salarios públicos, aumento de las pensiones. Es decir, que es verdad que en el sector público los planes de austeridad no están dentro del guión, ¿no? Del guión actual. No están. Fíjese que, por Sin ejemplo, embargo, en el último... en el sector privado sí que está en el guión la austeridad, empezando por las familias, ¿no? Fíjese que, por ejemplo, el último dato que tenemos del paro, el aumento de las contrataciones vienen precisamente por el lado público, ¿no? Porque vienen 7.000 personas contratadas en el sector público. Pero mire, en estos días, y con esto vamos acabando, José Carlos, vamos a conocer, por ejemplo, el plan de reconstrucción de Canarias, ¿no? Que se va a firmar este jueves, que se va a debatir en el Parlamento de Canarias, no se va a firmar, sino que se va a debatir en el Parlamento de Canarias y ahí se podrá ver. Ese es un plan, por ejemplo, que los empresarios creen que es una herramienta útil para la reconstrucción económica de este archipiélago. Hombre, al menos es un plan que tiene un nivel de consenso importante. Esperemos que en el Parlamento incluso aúnen un poco más aquellos grupos que todavía no lo han visto muy claro. Y al menos tiene la ventaja de que es una guía, que hay un cierto consenso general sobre esa guía. Siempre es mejor tener una guía con la que, aunque tú no estés de acuerdo ni mucho menos en todo, pero que sea una guía en que se acepte como la guía, que no tener ninguna, ¿no? O cada uno tener la suya. Desde ese punto de vista, el tenerlo, ese plan de reactivación, es positivo. Obviamente no es la panacea, ni mucho menos, pero es positivo. Yo tengo que decirte, vuelvo al principio, o sea, es que si nos olvidamos, si analizamos la crisis económica y desprovista del resto de asuntos, no vamos a ningún lado. O sea, tenemos siempre que tener en cuenta que la prioridad es acabar con la pandemia o que podamos convivir, porque probablemente, según dicen los expertos, pues el virus, como otros virus de la gripe, continuará probablemente en el futuro también, pero que seamos capaces de convivir con ese virus como convivimos con los demás virus de la gripe, ¿no? A través de tratamientos que son eficaces y en su momento la vacuna, y, en fin, y entonces que la economía vuelva un poco a fluir, pero mientras estemos es que es duro, incluso en las empresas
es muy complicado gestionarlas ahora. Los que tenemos la suerte de estar abiertos y de más o menos estar funcionando, nos está costando porque el COVID y toda la normativa que hay sobre el asunto nos complica mucho las cosas, ¿no? Ujú. Bueno, ahora nosotros estamos haciendo una entrevista que en otras circunstancias estaríamos juntos y bueno, esto nos permite perfectamente salir del paso y cumplir la funcionalidad adecuadamente. Pero hay otro tipo de trabajo que no se pueden resolver por vía telemática o por medios informáticos. Es imposible, ¿no? Claro. Entonces, en esos casos ahí tenemos graves problemas para funcionar, ¿no? Ujú. Por ejemplo, uno de los temores que se han dicho a lo largo de todo este tiempo es que mucho de nuestra industria turística, José Carlos, podría caer en manos de fondos buitres, de fondos que no controlamos. ¿Eso podría ser? Sí, no ya yo no digo de fondos buitres, porque tiene lo de buitre tiene Un tono una peyorativo. una connotación peyorativa que a lo mejor tampoco hace justicia, pero que van a cambiar de manos, sí. Van a haber, claro, van a haber cambios de propiedad eh, y, y, y lo que siempre nos preocupa como canarios es que tengamos menos cosas en poder de gente de aquí, ¿no? Ujú, Y eso te preocupa un poco y es bastante posible que hayan bastantes casos, ¿no? De ujú. cambio de propiedad. Ya. ¿Eh? Pero eso también Esto pone en no me entredicho. Ponen Sí, en sí. entredicho, quiere decir, a algunos de nuestros empresarios, ¿no? Que han apostado seriamente por el negocio turístico o lo que está en el entorno. Pues estoy pensando en algunos empresarios de parques temáticos que en Canarias han desarrollado una labor importante, que dan bastantes puestos de trabajo y que supongo que ahora mismo están viendo si el músculo financiero que tienen les puede seguir dando de sí para aguantarlo, ¿no? Sobre todo los parques temáticos que tienen animales son los más afectados porque el cierre es un cierre a los visitantes, pero eso no implica que el personal esté en ERTE. O sea, tienen mucho personal para mantener a los animales, para mantener las zonas ajardinadas, para cuidar a los animales y entonces tienen una gran parte de la plantilla en activo y además, pues lógicamente, los animales, sobre todo los de gran porte, pues necesitan alimentarse y en algunos casos pues hay parques que tienen 1 tonelada al día de comida y otros que tienen media tonelada. En cualquiera de los casos, un gran coste Ujú. y bueno, tienen que soportar, o sea, son uno de los sectores eh, pues más afectados, ¿no? Ya. Pasa en Alemania, pasa en España, pasa en Francia, en todos los parques temáticos, sobre todo con animales, están sufriendo mucho porque tienen que tener mucho personal trabajando y siguen gastando mucho dinero en alimentación, en electricidad, etcétera, ¿no? Y porque, claro, entre los animales no pueden hacer un ERTE, no pueden mandar a No, una no, parte de ellos, ¿no? los Bueno, animales comen todos los días. sí. Para terminar, tenemos dos asuntos, como por ejemplo es, José Carlos, un tema de la inmigración, que está prácticamente sin ningún tipo de cortapisas, llegando todos los días. Ayer llegaron casi 800 personas, en un límite que aquí no tenemos ni siquiera para poder acoger a todos los que llegan. Y por el otro lado, una economía que la tenemos prácticamente detenida en este momento. Si miramos eso y nos quedamos con esta lectura, el panorama que se nos puede, que podemos dibujar es bastante duro. Bueno, el tema de la inmigración es un asunto como tantos otros, eh, lleno de ideología eh, y entonces, bueno, aquí se confrontan dos posturas, ¿no? Una postura, vamos a decir que es la de los derechos humanos,
tenemos que recibir a todos los que vienen, hay que tratarlos bien, la inmigración es un problema humano de países con condiciones económicas, sanitarias y sociales muy malas y hay que recibirlos y tenemos que admitirlos y ayudarlos. Después está, por otro lado, el planteamiento de decir, bueno, estamos en una situación excepcional, sanitaria, en la que hemos cortado la frontera a países con los que normalmente fluimos y le hemos cortado la entrada. Por ejemplo, decimos, bueno, pues aquí un norteamericano, un canadiense con un pasaporte legal, pues no le dejamos entrar, ¿no? ¿Hasta qué punto es lógico que dejemos entrar a un africano sin pasaporte solo por medidas sanitarias? O sea, porque claro, el nivel de riesgo de contagio es muy grande en este caso, ¿no? Entonces, entre esas dos posturas, ¿no? Pues luego están los que quieren, los peores, porque yo admito una postura y la otra, pero lo que no me parece lógico es que los que defienden la primera postura, hay que recibir y tal, a todo el mundo, pero después chillan porque dicen que lo que hay que hacer es llevárselos a la península. Entonces dice, bueno, eso no me cuadra. O sea, la gente que dice que hay que recibir, pero después para que se los lleven, pues no me cuadra. En mi opinión, hay que hacer algo. O sea, ya las cifras, probablemente el mar el estado del mar, de la mar, es una limitación para venir y probablemente pues el mar en noviembre, diciembre, probablemente ya no, las condiciones no son tan buenas como septiembre, octubre, ¿no? Esperemos que eso haga que amaine el ritmo de entrada, porque si no es inasumible para nosotros, a recibir 800, 500 personas, 200 personas diarias, no tenemos creo que no tenemos ninguna capacidad de acogida, aparte de que supone un riesgo muy importante. Yo le dije al gobierno en su momento que al menos los casos de contagio de COVID por los inmigrantes ilegales que fueran separados de la estadística, porque se unen a la estadística, con lo cual nos dificulta un montón cumplir con el tema de 50 infectados por 100.000 habitantes, ¿no? Porque se nos suman también lo de los inmigrantes. Entonces nos metemos en una pescadilla o en un círculo vicioso del que somos incapaces de salir. Yo creo que, sinceramente, tenemos que ponerle realismo a este debate y tener en cuenta que también los que dicen que hay que parar este tema o limitarlo ahora se debe básicamente a razones COVID, no a razones de otro tipo, ¿no? En mi opinión, creo que estamos llegando un poco a los límites que vamos a poder manejar. Yo creo que si esto continúa al ritmo de los últimos días, vamos a la crisis aquella del 2006, yo no me acuerdo muy bien, que tuvimos lo que llamamos la crisis de los cayucos, que nos creó problemas muy difíciles de resolver, ¿no? Y tampoco veo al gobierno español como muy centrado en este asunto. Es un asunto que se nos va a convertir en nuestro problema, no en el problema de España. Sí, desde luego, ¿no? Se nos ha convertido ya en nuestro problema y parece que aquí no gozamos de las ayudas del Estado. Le agradezco mucho, sobre todo el análisis que ha hecho de la situación y por dónde vamos en estos diálogos de Tiempo de Canarias y el que en breve podamos tener algo más, sepamos algo más de lo que nos puede ocurrir en un futuro no demasiado lejano. Muy bien, muchas gracias, ¿eh? Un abrazo. Vale.